mensaje de hoy, como es tradicional, va a ser acerca de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy es uno de los pocos, de los únicos 3 pasajes que están en los 4 evangelios de Jesucristo, los evangelios de los discípulos de Jesús, o los evangelios que están en el Nuevo Testamento. Solamente hay 3 historias que se repiten en cada una de las diferentes cartas o evangelios que escribieron estos hombres: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Una de ellas es esta, la entrada triunfal. La otra es la crucifixión. Y la última es la alimentación de Jesús de los 5,000 peces, de los 5,000 a las 5,000 personas con peces y panes. Entonces, así de importante es esta historia que voy a tratar el día de hoy. Por eso es tradición que en la mayor parte de las iglesias en este día no se hable de otra cosa más que de esa entrada triunfal que Jesús tuvo en Jerusalén. Pero no nada más es este día especial en la historia de la Biblia, sino también, o en la historia de los evangelios, sino también entiendan, por ejemplo, que en el libro de Mateo, un cuarto de todo el capítulo, son 28 capítulos, una cuarta parte, uno de cada 4 capítulos habla de la Semana Santa, de la última semana de Jesús en la tierra. En el libro de Marcos, uno de cada 3 capítulos habla acerca de esta etapa, ese tiempo que vamos a estar viviendo el día de hoy. En el libro de Lucas, uno de cada 5 capítulos, y en el libro de Juan, uno de cada 2 capítulos. Significa que la mitad del libro de Juan está específicamente dirigida hacia la Semana Santa, la Semana Mayor, o la semana donde Jesús fue entrando en Jerusalén y después crucificado y resucitado. Esta semana, para la mayor parte de la iglesia, es como para los americanos el Super Bowl, o para los mexicanos, no voy a hablar de otros países, la Copa Mundial de Fútbol. Es algo que están todos interesados, ¿qué va a pasar? ¿Sí? O para los artistas, a lo mejor puede ser un Oscar, que dan regalos a la gente que hace buen trabajo. Pero para los cristianos esta semana es especial. Para celebrar, porque Jesucristo vino a la tierra y hizo todo lo que tenía que hacer, pero en esta semana se cumplen la mayor parte de las profecías que en la Biblia están escritas acerca de lo que iba a pasar con el Mesías, con el que esperaban ellos, con el hombre que iba a salvarles de la opresión. Entiéndase también que en el tiempo que Jesús entra en Jerusalén, Jerusalén no era de los judíos, aunque vivían muchos judíos, aunque también tenían su propio templo, tenían su propio castillo donde vivía el rey Herodes, tenía también a sus propios legisladores, pero todos ellos rendían cuentas a Roma. En Roma se había instalado una fortaleza llamada la fortaleza de Antonia junto al templo, y desde ahí se regía todo lo que pasaba alrededor de Jerusalén y alrededor de todo Israel. Era el centro de leyes y de gobierno de todo Palestina, de todo lugar donde ellos estaban viviendo. Y encontramos aquí la historia de Jesús. Un poco de contexto acerca de lo que voy a hablar de la historia de Jesús. Jesús había estado trabajando principalmente, la mayor parte de sus milagros, casi la mayor parte, unos cuantos fuera de ahí, pero la mayor parte de sus milagros y de sus enseñanzas fueron alrededor del mar de Galilea, en la parte norte del país. Muchos habían escuchado de Jesús. Muchos quizás lo recordaban cuando era un bebé o un niño de 12 años, y cuando era un bebé también recordaban de que un hombre anciano dijo: ya me puedo morir porque ya pude ver la salvación de Dios. Y una mujer que estaba ahí también decía: yo profetizo de que este hombre va a ser alguien importante en Jerusalén, es el que estábamos esperando. Pero era un bebé, ¿quién le iba a hacer caso a un bebé? Y tampoco le iban a hacer caso a un niño de 12 años que vino con sus papás, junto con mucha gente que venía de Nazaret, o que venía del norte también del país, venía a adorar a Dios, porque era una regla para todos los judíos venir 3 veces en su vida, me parece, a Jerusalén y adorar ahí. Entonces venían toda la familia entera, completa, bajaban a Jerusalén, y en Jerusalén subían, porque era arriba de las montañas, subían a Jerusalén y ahí adoraban a Dios, y luego como familia regresaban, y de repente el niño se despierta. Y los sacerdotes lo encuentran: ¿dónde eres, niño? No dice la Biblia nada de eso.
No dicen que le preguntaron de dónde eres niño. Lo que dice es que los sacerdotes estaban impresionados por lo que Jesús hablaba. Yo supongo que alguien lo recogió. ¿Dónde eres niño? Pues soy de arriba, a lo mejor dijo. ¿Cómo que de arriba? Si todos somos de alguien, tú tienes una familia, mi padre está en el cielo. Y le empezaron a hacer preguntas y los impresionó con el conocimiento que tenía de la palabra y con el conocimiento de lo que tenía, de lo que está. 12 años solamente, y estaba dando clases a ancianos con años, décadas de estudio de la palabra. Y ahora regresa a Jerusalén. Y no nada más regresa como un incógnito. Yo fui a Jerusalén, nadie me recibió, no tenían que recibirme, nadie me conoce, entonces ¿para qué me van a recibir? Pero Jesús había pasado algo muy interesante que hizo que toda la gente estuviera atenta de quién era este hombre que acababa de llegar. Vino por Jericó, subió a las montañas, llegó hasta que, antes de Jerusalén, llegó a una ciudad llamada Betania. En esa ciudad vivía un amigo suyo, que había muerto hacía 4 días. Y llega a su casa de ese amigo suyo y encuentra todo el desastre de una familia doliente, con muchos visitantes. Toda la gente que conocía a este hombre famoso llamado Lázaro alrededor, lo conocían muy bien. Sabían que había muerto. Lo habían llevado a una tumba y ahí estaba enterrado. El hombre no estaba enterrado con mucha tierra, era una cueva. Los judíos utilizan cuevas, no los tiran dentro del suelo, no hacen un hoyo, sino que usan cuevas y ahí los meten a los muertos. Encuentran a este hombre que ya estaba dentro de la tumba 4 días. Y no nada más estaba muerto, estaba bien muerto, tan muerto estaba que decían: Señor, no abras la puerta, no abras esa piedra que obstruye la tumba, porque va a empezar a oler mal, porque ya huele mal. Ya desde aquí, aunque está la piedra ahí, olemos que huele mal. ¿Sí? No abras la piedra. Y Jesús le dice: sal, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale fuera. Y ahora viene a Jerusalén. Toda la gente impresionada. ¿Quién viene? Jesús, el que resucitó a Lázaro. Y toda la gente interesada en quién era este hombre. Y ahí es donde empieza esta historia. La historia de Jesús entrando en Jerusalén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Es el libro de Lucas, si alguien quiere leerlo. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, el monte que se llamaba de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis a un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Entonces, así empieza la historia. No fue un accidente. Algunos pueden pensar: bueno, entró por casualidad, en un momento adecuado, a lo mejor había algo bonito por ahí, y alguien se enamoró y empezó a gritar y todos los demás gritaron. No, era algo planeado. Jesús no va por casualidad a un lugar. Y te voy a decir, hermano o amigo, que si estás aquí tú, no vas tampoco por casualidad. Dios te trajo aquí. Hay un propósito para que tú estés en este lugar. Y además, ¿cómo sabría Dios de este pollino matado? Porque estaban frente de la casa y ahí lo iban a encontrar los apóstoles, pero los pollinos regularmente no se ponen como los carros, uno los parquea frente de la casa. Los pollinos regularmente se ponen atrás de la casa, right? Los animales no se dejan ahí en la entrada para que se los lleven, se ponen atrás de la casa y les ponen un corral o algo para que coman los animales, ahí los amarran atrás de la casa. Pero en esta ocasión a este hombre se le ocurrió atar el pollino enfrente de la casa. ¿Y cómo sabía Dios que estaba ahí? Porque Dios sabe dónde están todos los burros del mundo. Y si Dios sabe dónde están todos los burros del mundo, sabe también dónde estás tú el día de hoy. Si Dios sabe de los burros, sabe de los otros aviones. Fueron los que habían sido enviados y llegaron como dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatan al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Un milagro, porque un pollino no se deja, un burrito no se deja, sobre todo que nunca lo han montado, no se deja montar tan fácil. Yo no soy del campo, pero es lo que me han dicho. ¿Sí? Que si esto es un pollino que nunca lo han montado, pues prepárate para darte un buen sentón en el suelo. ¿Sí?
le puede pasar algo malo. Y a su paso tenían sus mantos por el camino, se quitaba la gente sus mantos y los tendía en el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios, alababan a Dios. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Y daban grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Jesús había sanado a Lázaro. Había resucitado a Lázaro, nada más sanado, resucitado a Lázaro, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Entonces algunos de los fariseos, siempre hay gente que no le gusta las cosas que pasan espirituales, entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les digo que si esos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, fuera de la ciudad estaba, al verla lloró sobre ella. Yo a Jerusalén. Si alguien viene entrando especialmente por la parte norte, donde dicen que entró Jesús, es una puerta, estuve ahí, es una puerta que está clausurada, está completamente empedrada, ya no hay ninguna puerta ahí. Dice que un día va a entrar otra vez el Mesías, que los judíos esperan todavía. Pero yo creo que va a entrar Jesucristo. Van a abrir esa puerta, no sé cómo, y va a entrar Jesucristo por ahí. Pero en ese momento estaba abierta, y de frente de esa puerta está el Monte de los Olivos. Y desde el Monte de los Olivos hay una vista increíble de lo que es el templo y Jerusalén entera. La gente salió a recibirlo desde allá, y Jesús venía entrando y vio a Jerusalén. Y en lugar de gozarse y alegrarse de que estaba pasando algo muy importante, se pone a llorar por Jerusalén. O si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, pensando en la paz de Jerusalén. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vamos a hacer una oración. Jesús, enséñanos qué quieres saber, qué quieres que nosotros sepamos el día de hoy. Que tu Espíritu Santo descanse en nosotros. Y si alguien va a volver sus caminos para volverlos a ti, te pido que así sea. Y esa es mi oración, Señor, que volvamos nuestros caminos hacia ti. En el nombre de Cristo Jesús. La entrada triunfal. Había una expectación en la mente del pueblo judío de que el Mesías estaba a punto de llegar. Esperaban que fuera un príncipe temporal, alguien que combatiría contra los romanos y restauraría a los judíos el poder que tuvieron en el pasado cuando vivía David y Salomón y Saúl y todos los grandes reyes de Israel. Querían un rey guerrero que les guiara a destruir el poderoso imperio romano. Yo lo había intentado hacer rey a Jesús en un par de ocasiones por los milagros que había hecho ante grandes multitudes. No era alguien nuevo, no alguien espurio, que le llaman una palabra, que alguien que le apareció de la nada, era alguien que conocía. Acababa hacía un pocos días de resucitar a un muerto de 4 días. Y este muerto ya hasta olía feo. Cuando se levantó de entre los muertos, ¿podría algún otro profeta o algún otro hombre hacer esa clase de milagros? No creo que aquellos que tenían ramas al paso que Jesús estaba pasando, pensando en que él era un líder espiritual, que le libraría del pecado. Nadie, creo, en su mente en ese momento pensaba que Jesús era un líder espiritual, pensaba que era un rey poderoso que iba a libertar al pueblo de Israel. No creo que ni sus discípulos pensaran así. Ellos lo veían como un libertador temporal, no como un libertador eterno. Y cuando descubrieron que estaban equivocados, que él no iba a libertarlos en ese momento de los romanos, no dudaron en una semana más de gritar: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Estamos hablando de este Jesús. No era el libertador que ellos esperaban. Lo querían hacer libertador. Quizá por eso muchos hicieron todo este rollo de correr a las palmas y bajar las palmas
los pobres y los ricos quitarse sus mantos y ponerlos a los pies de Cristo. En esa entrada triunfal es necesario que la profecía se cumpliera. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Alégrate, Jerusalén, viene aquí tu libertador. 400 o 500 años antes de que Jesús estuviera entrando en Jerusalén, un profeta había escrito de él y había dicho: el libertador de Israel viene en un pollino, hijo de asna. No en un caballo, no era un poderoso para impresionar a nadie, vino cumpliendo una profecía. El libertador, ¿de qué clase de libertador hablaba? No del libertador del temporal de los romanos, sino del libertador espiritual de todos nosotros. Y entrando en Jerusalén en un burrito no tenía que cantar a todo pulmón. Jesús no quería cantar, no quería decir, pero sigo siendo rey, no iba a cantar esa canción. Él estaba entendiendo que estaba cumpliendo una profecía. Estaba con sus enemigos, no se daban cuenta que estaban cumpliendo la profecía que Dios había dicho, que el profeta Zacarías había dicho en cuanto al Hijo de Dios que iba a venir a salvar al mundo de sus pecados. El rey viene, la entrada triunfal. Él envía primero a sus heraldos. Sus heraldos no eran dos de sus discípulos originalmente. No fue una acción casual. Jesús no era el Mesías por equivocación o por error. Jesús sabía lo que hacía y tenía necesidad de un burrito, y si Dios tiene necesidad de un burrito, también puede necesitar de cualquiera de nosotros, porque somos más que cualquier burro. Observa a sus embajadores, sus heraldos, los discípulos que fueron con él. No eran poderosos, no eran sabios escogidos entre los maestros de Israel. No los escogió entre los más ricos y no llevaban cartas de presentación con una procesión de esclavos que dijeran que ellos eran los heraldos de Jesús. No eran hidalgos de calificada nobleza, no tenían títulos de varón, ni conde, ni rey, ni nada, o títulos de maestro. No llevaban dinero aún para comprar al asno. Lo único que llevaban era la palabra de Jesús, y eso fue suficiente, porque la palabra de Jesús es la palabra del Dios vivo. Como aquel que recibe a Cristo en su vida, o aquella mujer que por muy humilde que sea, se convertirán en miembros de la nobleza porque acompañarán a Cristo en su caminar. Sus discípulos iban adelante y atrás de Jesús, otros a sus lados, rodeándole, como nosotros debemos caminar, porque si Cristo va contigo, nada te podrá hacer frente. Es ahí donde se cumple la palabra de Dios, como en Salmo 3 que dice: mas tú, Jehová, eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí, porque las salvaciones de Jehová sobre su pueblo sea tu bendición. Estaban alrededor, y cualquier persona que decida ser un discípulo de Cristo tiene que estar alrededor de Jesús. No puede estar por allá, lejos. No puede estar tiene que estar donde se reúnen otros discípulos, adorando al Señor. Ahí son los verdaderos discípulos que dejan a un lado el trabajo, los que dejan a un lado la familia y todas las clases de presiones y vienen a escuchar la palabra de Dios porque quieren estar alrededor de Jesús. No somos muchos de nosotros nobles, no somos muchos poderosos, pero cuando vienes a Jesús, Dios te da un nombre. Y te da un título: Hijo de Dios, hija de Dios. Somos hermanos de Cristo. Él nos hace amigos suyos. Esa es la especialidad de Jesús para cambiar a un pobre pescador en una persona que proclama la palabra. Jesús entró en Jerusalén. Y los poderosos se enojaron. Pero Jesús estaba pasando por ahí. Él reclamaba ser el hijo de David, el rey de los judíos. Abran paso, presidentes y gobernadores, y déjenle pasar. Abran paso al hombre que nació en el pesebre. Abran paso al hombre cuyos discípulos eran pescadores. No llevaba ninguna corona, aunque iba a recibir una corona de espinas. Y aún así, con toda la corona de espinas, puede ser más majestuoso que cualquiera de todos los gobernadores juntos. No llevaba ropa de púrpura ni de marca
pero es mucho más imperial que cualquiera de nosotros. No calzaba sandalias de plata adornadas con perlas, pero su gloria es eterna. Ábranle paso, Hosana, Hosana, que se proclame que el Rey ha venido a Jerusalén, el Rey que puede salvar al pueblo de sus pecados. Y no solamente el Rey de los judíos, pero de todo aquel que cree, porque quiere ser el Rey de todo hombre. Pero no por la fuerza podía dirigirse, por la fuerza él podía decidir en ese momento, en lugar de ir al templo a buscar de alguna manera limpiar ese templo, podía haber decidido ir al castillo, al palacio de Herodes y decir: yo soy el rey de los judíos, y reclamar su título en ese momento. O podía ir a esta fortaleza de Antonia donde estaba Pilato y quitarlo y matar a todos los soldados y decir: yo me instalo como nuevo gobernador de todo Israel y de aquí para todo el mundo. No lo hizo. No hizo eso. No es por fuerza, no podía dirigirse entonces. Tenía poder para hacerlo, porque cuando lo apresaron, unos días después, y le preguntaron a Jesús si él era el que estaban buscando, llegan con Jesús y le preguntan: ¿eres tú Jesús de Nazaret, el que llaman el Cristo? Y él responde una palabra, dos palabras: yo soy. Y cuando dice yo soy, se identifica con el nombre del Antiguo Testamento del Dios de los judíos. Y con esa palabra de yo soy, la gente que venía a apresarlo caen al suelo. Nada más porque dijo yo soy. No tenía poder para quitar a todos los judíos que estaban en contra de él, todos los romanos que estaban también en contra de él, todos los libertadores, sacerdotes y toda la gente que estaba en contra de él, solamente con decir la palabra yo soy. No lo hizo. Tenía el poder, pero no lo quiso usar. Porque si fuera la voluntad de Cristo, él podría hacer que sus santos, cada uno de ellos, fuera un guerrero o un príncipe. Podría hacer que su doctrina fuera la fuerza más poderosa de todo el mundo. Porque, queridos hermanos, a Jesús no le importa que lo impresionemos con nuestra forma de vestir o con nuestra forma de hablar. A Jesús lo que le importa es que nosotros tengamos un corazón dispuesto a escuchar. No es el propósito impresionar a los hombres con la basura del mundo, lo que llaman ellos éxito. Podemos brillar, no tenemos que brillar con plumas prestadas, con ropa prestada. Con la fe de ese carpintero, que es Jesús el Cristo, es más que suficiente para nosotros caminar adelante. Esa entrada triunfal. Él era el rey de los judíos, el rey del mundo, entrando en la ciudad que él escogió para desde ahí gobernar. Sus leyes no están escritas en papel, más bien están escritas en los corazones de aquellos que son sus discípulos, que proclaman su doctrina donde quiera que ellos van. Cuando él les dice a sus discípulos: desátenlo, ese pollino que encuentren, y tráiganlo, puso su ley en sus corazones de sus discípulos. Ellos fueron y al desatar al burrito, el dueño les salió al encuentro y les reclamó, porque pues quién no se va a querer que se lleven algo de su propiedad. Ellos fueron entonces a desatar el burrito y ellos respondieron la palabra que Jesús le había anunciado: el maestro lo necesita. Y con esa ley que entró en el corazón del hombre que estaba dueño de esos animales, los dejó ir, porque el corazón humano está moldeado a la imagen de Dios o de Cristo, que es Dios. Esa es la ley, diferente a cualquier otra ley. La ley de los judíos estaba escrita en 5 libros principalmente. Le llaman el Torah. La leían cada día para memorizarla. La ley de Cristo es diferente. La ley de Cristo la pone Dios en tu corazón. Y cuando la escuchas, sabes qué es lo correcto hacer. Sabes cómo puedes actuar. Sabes cómo puedes hablar, sabes cómo puedes responder, porque la ley de Dios está en el corazón de aquellos que han escuchado la palabra de Dios. Este hombre, en ninguna parte de la Biblia dice: si alguien llega a preguntarte, si alguien llega a pedirte tu burrito, tienes que prestarlo. En ninguna parte de la Biblia encuentro eso. Pero este hombre
tenía algo más que esa ley escrita en la ley de los hombres. La tenía en el corazón. Y cuando escucha estas palabras, responde a esa ley del corazón de otros hombres que le hablaban al corazón. Por eso se siente una bendición especial cuando estás entre hermanos. Cuando alimentan tu alma, cuando alimentan tu corazón, cuando estás pasando por aflicciones y te dan una palabra para sacarte adelante. No es la ley de los hombres, no es la ley que está escrita y dice, si después de que pase esto, dile estas palabras, sino simplemente es la palabra de Dios que está escrita en tu corazón y que de esa manera actúa. ¿Sí? Era un hombre, este hombre tenía una vecina, su vecina le gustaba cantar alabanzas y el vecino estaba enojadísimo con esa vecina que siempre barría su casa y trabajaba limpiando los trastes y lavando la ropa y cantaba alabanzas. Le molestaba escuchar. De repente esta mujer pues era pobre, viuda, la mujer, no tenía mucho dinero, y una vez la escuchó orando también ahí en su patio a la mujer. Señor, no tengo alimento el día de hoy, ¿puedes ayudarme de alguna manera? El hombre le caía mal a la vecina que estuviera cantando así. Y se le ocurrió darle una lección a esa vecina. Le voy a demostrar que Dios no existe, le dijo él mismo. Fue a la tienda, compró provisiones para traérselos a la mujer. Llegó a la casa con varias bolsas de comida, las puso al frente de la puerta, tocó la puerta y salió corriendo a esconderse. Sale la mujer, ¿sí? Y ve nada más las bolsas de comida y se pone a alabar a Dios. Gloria a Dios, ya me bendijo el Señor, porque no había nadie ahí. Pues gloria a Dios, Dios me bendijo, Dios me trajo comida. Y sale el hombre enojado. No fue Dios, fui yo. Dios no existe, fui yo. Y le dice la mujer, pues gloria a Dios, porque cuando Dios quiere mandar una bendición, hasta el diablo usa así para dar bendiciones. Dios usa para bendecirnos porque Él tiene palabras. Hasta el diablo puede usar para que te bendiga el Señor cuando estás en dificultades. Gloria a Dios. Dios está con nosotros. Esa entrada triunfal sigue enseñándonos. ¿Cómo se sostiene este reino de Jesús? No había un cobrador de impuestos para recolectar la ofrenda. No cobraron la entrada para recibir al rey en esa ciudad. Eso lo hacen los políticos, que si los quieres ver, te vas al estadio y regularmente para que cooperes con su campaña política te cobran algo. Mientras más famoso, más te cobran. Pero cada hombre o mujer se quitaba las mantas para ponerlas en el piso para que pasara el maestro. Era voluntario todo, a nadie se le obligaba, lo hacían de corazón. No era lo que les sobraba, no buscaron en su billetera el billete de menor denominación, nada más el de dólar, el de 5, el de menos, ese era el que ponían, era algo personal que usaban, y seguro cuando lo ponían en el suelo, esa ropa se iba a ensuciar y en el camino con la tierra polvosa por todos lados, pero no les importaba, la iban a lavar después y la volverían a usar. Los niños no tenían nada, por supuesto. Las viudas, las mujeres posiblemente no tenían nada. Esas viudas le dijeron a los niños, suban a las palmeras y corten de ahí palmas y tráiganos a nosotros, porque queremos también alabar a Dios con esas palmas y aún ponerlas, ¿por qué no?, en los pies de Cristo. El reino de Cristo no exige diezmo. Yo entiendo, algunas personas me han dicho, no, porque el diezmo, ¿sí? No exige pago por venir a escuchar sus palabras. Y las contribuciones no son obligatorias, porque no están bajo la ley. Pero al ser hecho libre, por gracia, el hombre que es libre es un hombre agradecido, que consagra su ofrenda a Dios y él mismo se da como sacrificio vivo delante de Dios. ¿Qué clase de reino depende de la voluntad de sus súbditos para sustentarse? El homenaje más sincero es de aquel hombre que pone sus bienes al servicio de Dios y le dice, confío en ti, oh Dios. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Eso está en 1 Corintios 29:13. Cristo, al cabalgar a lo largo de las calles, la gente preguntaba, enseñó de una manera pública que su reino habría de ser un reino de gozo. En Salmo 24 dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas
puertas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, es Jehová el poderoso en batalla. Salmo 24. En ese día de conquista no hubo lágrimas. Regularmente cuando hay una batalla, cuando hay una guerra, cuando entra un libertador, cuando termina una guerra y entra un libertador en un pueblo, no nada más hay gente muy contenta, hay gente muy triste. Porque en cada batalla que hay, se pierden hermanos, se pierden padres, se pierden tíos, se pierden parientes, se pierden vecinos, se pierden pueblos enteros. Y hay muchas viudas, muchos huérfanos, mucha gente que en su casa fue destruida y ya no pueden volverla a ver. Muchos carros que ya no sirven porque les cayó algo encima o se cayeron en algo, o una bomba o una granada y ahí quedó todo. Y en ese momento no había nadie llorando. Entraba un rey a recibir la honra de haber vencido una batalla y no había nadie llorando. Era un reino de gozo, un reino de paz, un reino de que completamente distinto a todo lo que hemos visto. No hubo lágrimas. Cuando los niños gritaban Hosana, Hosana, no habían perdido a sus padres en la batalla. Cuando los hombres y las mujeres clamaban bendito el que viene en el nombre del Señor, no tenían motivo para gritar con desesperación por el recuerdo de la desgracia. Él viene para limpiar las lágrimas y no para provocarlas. ¿Cuánto dicen amén? Él no te va a destruir, hermano. Te destruyen tus acciones. El diablo quiere destruirte también. Pero Dios te puede tomar en sus brazos y llevarte por el camino correcto. Él viene para levantarnos del lodo y ponernos sobre su trono, para sacarnos de las cárceles y permitirnos saltar en libertad, porque Él vino a libertar a los cautivos, a libertad a los cautivos. ¿Qué sentimientos encontraba Jesús a su paso? No todos estaban ahí con Él contentos. Vamos a ver, algunos quizás tenían curiosidad, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Quién es este hombre? ¿Va a hacer más milagros? ¿Se va a proclamar rey? Muchos hombres el día de hoy no saben de Jesús y tienen esas mismas preguntas. ¿Por qué se reúne la gente en ese lugar? Algunos se acercarán a aprender de Él, van a venir, quiero saber un poco más. Otros harán una mueca y se alejarán de ahí porque dirán, no me interesa eso de la vida eterna, yo la vida de hoy, no me importa lo demás. La vida es ahora y no hay mañana. Quizá había unos que tenían envidia. Los fariseos, famosos fariseos, los discípulos de Iliel, el famoso maestro de los fariseos, dirían, ¿y por qué yo que a cada que voy a dar una ofrenda grande de miles de dólares, toco trompeta para que todos se enteren que voy a dar una ofrenda, me paro a la mitad de las calles y ahí levanto mis manos y di gracias a Dios, Dios es bueno, Dios es bendito, y toda la gente me ve, y toda la gente me ve como doy dinero? ¿Y por qué a mí nunca me han recibido así? Yo un par de envidiosos ahí, posiblemente. Diles que se callen, mira, que están gritando demasiado. Los romanos van a pensar que estamos haciendo alguna manifestación. Alguna gente con miedo, con envidia. Parece que les preocupaba más la fama de ellos mismos que lo que estaban viendo enfrente de sus ojos. Y algunos quizás dirían, yo diezmo la menta y el comino y he orado en cada esquina y nadie se alegra por mi fidelidad. En esa entrada de Jesús en Jerusalén había muchos sentimientos encontrados. Es una buena pregunta que tendríamos que hacernos nosotros. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Curiosidad? ¿No tienes nada que hacer? Sí. ¿O vienes a alabar a Dios, sin importar lo que los demás digan? ¿O vienes a decirle, Señor, yo quiero seguir tus caminos, yo quiero hacer tu voluntad? ¿Cuál es la razón por la que estás aquí? ¿Te trajeron? Obligado, tienes que venir porque no te has de comer. Ahí das, porque si no, no te has de comer. ¿Por qué estás aquí? Jesús estaba ahí, había mucha gente ahí que estaba y con diferentes sentimientos encontrados. En esa entrada triunfal, sí, Él subió al templo.
y encuentra en el templo una mesa varias mesas de hombres con canastas que contenían a parejas de palomitas y cambio de dinero, y el Señor los mira y empieza con un látigo a sacar a toda la gente que estaba haciendo negocio con el Evangelio. Entró y fue al templo. No al templo adentro del santuario, porque ahí nomás entraban los sacerdotes. Entró al patio solamente, y en el patio había una gran cantidad de mercaderes. Era una burla lo que esa gente hacía. Entra al templo y ve, y se pone más triste todavía. Ve que la gente que viene con un sencillo corazón es explotada por alguna gente que les permite cambiar su dinero. La mayoría de ellos eran extranjeros, judíos extranjeros. Traían sus propias monedas. Y ahí les cobraban increíbles. Para hacer un cambio de dinero les cobraban demasiado. Y porque no podían traer en el templo monedas de todos sus países con imágenes de todo tipo de cosas, ellos solamente aceptaban las monedas judías. Y esas eran las que cambiaban ellos. Pero una moneda de 25 centavos se la podían dar hasta 50 pesos, 50 dólares. Era exagerado la forma que alguien podía traer su animalito bien cuidado, bien limpio, pero si no tenía la marca del sacerdote, ese animalito no servía porque no estaba marcado por el templo mismo y no sabían de dónde venía ese animalito, aunque el animalito que traían podía estar mejor que los que tenían en ese lugar. Y tenía que llevárselo y comprar uno que lo vendiera el sacerdote o la gente de su sacerdote. Y Jesús dice: mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes han hecho cueva de ladrones. Y ahí echa por fuera a muchos. ¿Qué pasaría si este Jesús viniera a Estados Unidos y entrara en las iglesias y escuchara los mensajes que te dicen: dame, 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 dame a mí, y así como tú me des, tú vas a recibir? Y por un par de veces que latinaron con alguien, siguen pidiendo y explotando a la gente. Como tú me des, tú vas a ser más rico. Una teología que ha invadido todas partes del mundo y se llama la teología de la prosperidad, que se fija nada más en el hombre, que se fija nada más un evangelio barato, un evangelio que para todos está abierto y que dice: tú nomás ven a la iglesia, da las aportaciones de las diezmos y las ofrendas y los regalos y las promesas y toda clase de inventos que ellos hacen para sacar dinero a la gente y no alimentar sus almas. No tienes que arrepentirte, les dicen. No tienes que seguir a Cristo. No tienes que rendirte al Señor, no tienes que orar, no tienes que ayunar, no tienes que leer la Biblia, solamente ven a la iglesia y danos a nosotros el dinero y Dios te va a prosperar. Así como tú des, vas a ser prosperado. Ladrones, mercaderes del Evangelio, que Dios, si vinieran también, los echaría fuera de su casa, porque la casa del Señor, casa de oración será llamada. Amén. Otros ministros, algunos ministros me han pedido a mí, mandan cartas de vez en cuando: estamos construyendo una casa más grande, estamos construyendo un retiro, cosas así. Y yo, si hay alguien que sea sincero, y yo que estoy construyendo una iglesia, una casa de Dios, me gusta ayudarles. Les mando ofrendas de vez en cuando. No lo voy a presumir ahorita, pero creo que es la mejor manera de hacerlo, que vayan y construyan su templo. Pero si alguien me escribe y me dice: yo estoy construyendo un segundo piso a mi casa, o quiero un carro más nuevo porque el carro viejo que ya tengo ya no sirve tanto, no les mando nada. Digo: échale ganas, hermano, échale ganas, tú vas a lograrlo. Pero el compromiso para mí es que prediquen la palabra, que hay lugares de templo, que se preparen jóvenes. Si alguien me dice: hay un joven que está preparándose y le falta dinero para pagar sus estudios en el ministerio, con mucho gusto le enviaré dinero. Hermano, queremos bendecirte. Que se preparen obreros, que se preparen señoritas para servir a Dios también. Hombres y mujeres, no importa si es hombre o si es mujer, no importa si es blanco, si es negro, si es mexicano, si es ecuatoriano, si es puertorriqueño, no importa de dónde sea. Si alguien se está preparando para servir a Dios, yo también quiero participar y que esta iglesia participe. Allá arrastra mi congregación.
congregación, vamos a participar en la bendición de sus hermanos. Pero si alguien me manda una carta diciéndome, ayúdenme por favor, que fíjese que qué sé yo, cualquier otro detalle, hermano, échale ganas, voy a orar por ti nomás. Creo que el dinero es para invertirse en la misma casa de Dios, servir a tu prójimo. Y Jesús estaba echando fuera a todos los estafadores, todas aquellas gentes que abusan del poder. ¿Sí? La entrada triunfal. Cuando llegó de la ciudad al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para ti la paz. Jesús sufriendo. Jesús es Dios. Llorando por Jerusalén. Y ahí entra la pregunta: ¿Dios puede sufrir? Algunos teólogos han dicho que Dios no puede sufrir porque es Dios encima de cualquier cosa y no puede sufrir. Y cuando argumentan dicen que la felicidad de Dios no puede depender de aquellos por los que Él ha creado. Por tanto concluyen que Dios no puede sufrir. Pero el sufrimiento de Dios es un misterio para los hombres, porque el hombre no lo puede comprender. Hay un versículo que da luz a esta idea. Salmo 91:15 dice: me invocará y yo le responderé, y con él estaré en la angustia. O sea que Dios sufre por su pueblo y con su pueblo. El Salmo 78, 40 y 41 dice: cuántas veces se rebelaron contra mí en el desierto y lo entristecieron a Dios en las soledades. Tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Santo de Israel. Vamos, vemos aquí a Dios encarnado sufriendo por su pueblo, su gente, su familia, sus hermanos. Cristo es la expresión de Dios y debe haber sufrido no solo en ese día, pero desde la fundación del mundo hasta el día de hoy por el pecado del hombre, por las aflicciones de los hombres. Nosotros padecemos en nuestra carne por nuestros errores y pagamos por ellos. Pero Cristo sabía que tenía que tomar el pecado de todos los hombres sobre sus hombros e iba a sentir todo el peso del sufrimiento, y sobre él sería el símbolo del sufrimiento hasta el día de hoy en esta era. Dice el profeta Isaías, de él, Isaías 53, experimentado en quebranto, es lo que dice de Jesús, es lo que dice de Dios, experimentado en dolor, experimentado en sufrimiento. El deseo humano por la justicia es simplemente un reflejo de la justicia universal de Dios. Ese dolor que inunda a Dios cada día refleja más que nunca un sentimiento que todos entendemos. Dios nos ama. Él es Dios de amor y de justicia. Y en ese amor y justicia se unen en la cruz para mostrarnos a ambos en un acto de sufrimiento como Cristo nos ama. Como Cristo es la justicia de Dios, siendo el juez, y al mismo tiempo llevó el dolor del sufrimiento de la humanidad y el castigo que merecíamos. Si Dios no podría sufrir, tampoco podría amar. Aunque sigue siendo un misterio, Jesús llora por ti y por mí. Jesús te ama a ti y me ama a mí. Jesús desea que regreses a Él, que dejes tus malos caminos y vengas a Él. Porque el único ejemplo que tengo aquí es de una persona que sufre. Y la persona que más sufre de toda la gente que conozco son las madres. Y las madres sufren más que ningún otro, porque las madres aman a sus hijos. Y Dios ama a sus hijos también. Y no le creyeron a Jesús. No le creyeron a su doctrina. No le creyeron a su amor. No le creyeron a su oferta de perdón. No le creyeron a su deseo de hacerte libre. Mi pregunta para hoy, hermano y hermana, es: ¿podrías creer tú hoy y poner tu confianza en Él el día de hoy? Y mi oración es para que tú sí le creas a Jesús. Vamos a orar. En el nombre de Jesús. Te recibían como si fueran un gozo increíble que estaban experimentando todos ellos. Pero cuando se dieron cuenta del mensaje que traías, no te creyeron. Yo sí quiero creerte, Señor. Permítenos creerte, Dios. Esa entrada fue de regocijo, de gozo, niños saltando, mujeres gritando, hombres alabando a Dios, danzando quizá también.
los discípulos trabajando duro para que todo se quedara en orden. Pero no fue en vano todo eso, porque no estás en el ruido, estás en el hombre que entiende tu palabra y cree que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a salvarle de sus pecados, no para que le dé más dinero. No es el Dios que le va a sanar y va a estar sano para toda la vida y ya no tiene que regresar más a la casa de Dios. No es el que piensa que viniendo a Jesús el día de hoy va a solucionar todos sus problemas y ya no va a tener más problemas. No, ese no es el Jesús que predicamos. El Jesús que predicamos requiere entrega, requiere compasión, requiere escuchar su voz en la palabra o en oración o en secreto. Y Señor, permítenos que este día sea un día que podamos nosotros hacer un compromiso contigo. En el nombre de Jesús. Yes.